Antes de comenzar con la historia, quiero mandar un saludo desde la soleada Moscú. Me haría muy feliz si escribieran desde qué ciudad nos están escuchando. Ana estaba sentada en la cocina de su acogedor, aunque modesto departamento en el centro de Moscú, modesto, al menos, según los estándares de una gran ciudad. Desde niña estaba acostumbrada a condiciones espartanas. Creció en una familia donde su madre trabajaba en 2 empleos y su padre desapareció de su vida cuando ella tenía apenas 10 años. Quien realmente la crió fue su abuela, una mujer que le enseñó a creer en la bondad y en un mañana mejor. En la pared había pintura descascarada que ella e Igor, su esposo, habían prometido retocar pronto. Pero Igor siempre encontraba una excusa para aplazar la renovación para tiempos mejores o hasta que logremos salir adelante. Era un empresario con grandes ambiciones y estaba convencido de que aún les esperaba un salto hacia un futuro brillante y próspero. El departamento olía a café y a un tenue aroma a menta, pero dentro de Ana todo se encogía por una inquietante sensación de presentimiento. Se recogió el cabello oscuro hacia atrás y volvió a mirar su teléfono, suspirando. Igor está tardando hoy, murmuró, casi como si hablara sola. Entiendo que su trabajo es duro, pero al menos podría mandar un mensaje. Durante el último mes, él casi no se comunicaba con ella, pasaba largas horas en la oficina y hablaba con Ana con frialdad. Ella notaba su mirada distante, escuchaba voces femeninas desconocidas cuando él respondía el móvil. Pero Ana, siendo una persona bondadosa e ingenua, intentaba no hacerse la cabeza. A las niñas en el jardín siempre les digo, nunca se imaginen lo peor antes de tiempo, murmuró intentando distraerse. Ana trabajaba como maestra en un jardín infantil. A pesar del salario modesto, amaba ese lugar, porque las risas de los niños la ayudaban a olvidar sus problemas. De repente, en medio del silencio, se oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. Ana se sobresaltó. Igor entró al vestíbulo, se quitó la costosa bufanda del cuello, se sacó los zapatos rápidamente y bostezó, como si hubiera vuelto no del trabajo, sino de un vuelo privado. Hola, dijo Ana con una sonrisa, tratando de ocultar su preocupación. Hola, respondió él fríamente, lanzándole una mirada rápida. Ana notó cómo enseguida él escondía el teléfono en el bolsillo del saco. Antes solía dejarlo en cualquier parte sin preocuparse. Ahora, lo llevaba siempre consigo. ¿Te caliento la cena?, preguntó, con ese instinto de querer complacer. No, ya comí en la oficina, respondió Igor mientras se dirigía a la sala. Estoy cansado. Quiero darme una ducha y acostarme. En su voz no había ni una pizca de interés por lo que le pasaba a Ana. Antes, ella corría a sus brazos, y él la abrazaba, le preguntaba cómo le había ido el día. Ahora todo había cambiado. Claro, fue lo único que dijo. Yo, recogeré un poco la cocina. Pero él ya se había encerrado en el baño. Ana suspiró y fue a lavar los platos. Sus pensamientos se arremolinaban, ¿será que ya se cansó de mí? ¿Le habrá pasado algo? O tal vez, tiene otra. Se le vino a la mente su suegra, Margarita Pavlovna. Una mujer autoritaria y altiva que desde el principio no la había considerado una buena pareja para su hijo exitoso. Claro, pensó Ana, Margarita Pavlovna siempre insinuó que yo no estaba a su nivel. Cuando terminó en la cocina, se asomó con cuidado al dormitorio. Igor ya estaba acostado, dándole la espalda. El corazón de Ana se encogió. Ella se acostó a su lado, pero no podía conciliar el sueño. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando Igor ya roncaba, tomó su teléfono para ponerlo sobre la mesita, no fuera a caerse de la silla.
Entonces la pantalla se iluminó con un mensaje entrante de su secretaria, Vika. Decía, tenemos que hablar sobre el bebé. El corazón de Ana se fue al suelo. ¿El bebé? Pensó con pánico. Desbloqueó el teléfono, abrió la conversación y vio los mensajes anteriores, donde ella decía, pronto me veré ridícula con esta panza, no se podrá ocultar. Igor respondía, no te preocupes, lo resolveré. Ana casi dejó caer el teléfono. Releía esas líneas como en una pesadilla. Él decía que dejaría a su esposa, que no quería alargar las cosas, que esto no era un obstáculo para el negocio. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana. ¿Entonces Igor realmente le era infiel con su secretaria y ella estaba embarazada? Un horror la invadió. Se encerró en el baño y se dejó llevar por el llanto. Llegó la mañana y un tenue amanecer iluminaba las paredes tras la ventana. Igor se levantó, tomó una ducha rápida y comenzó a prepararse para ir al trabajo. Ana, con los ojos hinchados de tanto llorar y sin haber dormido, lo esperaba en el pasillo. Tenemos que hablar, dijo en cuanto él salió del baño. Llego tarde, gruñó él mientras ajustaba el puño de su camisa. ¿De qué quieres hablar? De que tienes una amante y está embarazada, dijo Ana con voz apagada, sintiendo como su corazón latía con violencia. Igor se sobresaltó, sus ojos brillaron con furia. ¿Estuviste hurgando en mi teléfono? ¿Te volviste loca? Sí, vi sus mensajes. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Él echó la cabeza hacia atrás y suspiró profundamente. Tú tienes la culpa. Te insinué 1000 veces que necesito a una mujer que esté a mi nivel. Y tú, sigues en ese jardín infantil, ganando una miseria, como si eso te bastara. No es mi mundo. Ana sollozó, conteniéndose para no caer en una crisis. Pero yo te amaba y siempre te apoyé. ¿Eso no cuenta? Tu apoyo no me sirve, cortó él. Ya tomé una decisión, me voy con Vika. Vamos a tener un hijo. Sintió como su mundo entero se desmoronaba. Entonces, ¿ya no soy nadie para ti? Susurró. Lo siento, Anya, tú sola lo provocaste. No supiste mantenerme. Con esas palabras, se acomodó el saco y salió, cerrando la puerta de un portazo. Ana no podía creer lo que acababa de suceder. Sus piernas se dieron y se dejó caer al suelo, apoyando la cabeza sobre las rodillas. El mundo parecía haberse roto en 1000 pedazos. 2 días después de aquella pesadilla, Ana seguía en estado de shock. Los días pasaban en una especie de neblina, a veces lloraba, otras solo se quedaba sentada en silencio, con pensamientos girando sin parar sobre la traición y sobre qué hacer. El tercer día, alguien tocó la puerta. Ana se sobresaltó, ¿será que Igor volvió? Con una pequeña esperanza, fue a abrir. Pero en el umbral estaba Margarita Pavlovna, su suegra. Alta, elegante, envuelta en un abrigo impecable y con una mirada severa. Hola, Ana, dijo con frialdad. ¿Puedo pasar? Ana se hizo a un lado y la dejó entrar. Margarita se dirigió al salón, echando un vistazo a todo como si estuviera inspeccionando cada rincón. Ana, comenzó con tono autoritario, no perderé el tiempo. Iré al grano. Este matrimonio fue un error desde el principio. Siempre lo dije, tú no eras para mi hijo. Ana sintió las lágrimas subirle a la garganta, pero logró responder. No entiendo. ¿A qué ha venido? ¿A decirme que soy una mala esposa? He venido a informarte que Igor y yo contratamos a un buen abogado.
Ni se te ocurra reclamar parte del patrimonio. Todo está a nombre de Igor. Tú solo aportaste unas monedas que no significan nada. Su voz sonaba firme como el acero y en su mirada se leía el desprecio. Pero eso no es justo, exclamó Ana. Yo también puse dinero, ayudé con la remodelación. Y al fin y al cabo, es nuestro hogar. ¿Nuestro? Rió con desprecio Margarita. Mi hijo compró este departamento con su propio esfuerzo. Tus ahorros miserables no cuentan. ¿O piensas demandar? ¿Quién crees que ganará? Ana sintió una punzada de dolor, pero dentro de ella comenzó a encenderse algo nuevo, rabia. No lo sé, dijo, pero no voy a dejar que me echen a la calle como basura. ¡Qué valiente te has vuelto!, se burló Margarita. Pero la valentía no te servirá. Te aconsejo que empieces a empacar antes de que sea tarde. No recibirás ni un rublo. Haremos todo para que el juez esté de nuestro lado. El corazón de Ana latía con fuerza mientras las palabras crueles de su suegra martillaban su mente. Siempre había sentido su desprecio, pero ahora era una amenaza tangible, fría y despiadada. ¿Por qué me hacen esto?, murmuró casi sin voz. ¿Qué les hice? Ni siquiera supiste retener a un hombre como Igor. Eso dice todo de ti. Margarita se levantó, alisándose el abrigo. Mi consejo, márchate por tu cuenta y ahórrate la humillación de perder en los tribunales. El corazón de Ana se estrujó. Temblando, observó cómo Margarita salía, dándole una última mirada cargada de desprecio. Cuando la puerta se cerró tras ella, Ana se dejó caer sobre una silla, sintiendo que todo a su alrededor se venía abajo. ¿De verdad pueden quitarme todo?, pensaba mirando las fotos que tenía sobre la mesa. En ellas, ella e Igor parecían una familia feliz. ¿Y ahora? Comprendiendo que debía actuar, Ana empezó a buscar asesoría legal. Pero los precios eran astronómicos. Su salario como maestra de preescolar no era suficiente para pagar a un abogado experimentado capaz de enfrentarse a Margarita y su dinero. Se sentía impotente y la frustración le hacía querer gritar. Esa misma tarde decidió salir a caminar para despejarse. El aire frío de Moscú le aclaró un poco la mente. Cerca de casa había una cafetería modesta donde a veces le gustaba tomar un té caliente. Entró, pidió un oolong con leche y, sentada junto a la ventana, marcó el número de su amiga Lena. Lena, no sé qué hacer, lloraba al teléfono. La madre de Igor, quieren dejarme sin nada. No puedo pagar un abogado bueno. No se dio cuenta de que en la mesa de al lado estaba sentado un joven que, sin querer, escuchaba fragmentos de su conversación. Ana continuó. No, todavía no encuentro el dinero. Sí, buscaré asesoría gratuita, volvió a sollozar. De repente, aquel desconocido se levantó de su mesa, se acercó a Ana y le sonrió con timidez. Disculpe, escuché parte de su conversación sin querer. ¿Está buscando un abogado? Ana interrumpió la llamada, sonrojada. Sí, perdone, pero esto no es asunto suyo. Perdón por la indiscreción. Me llamo Alexei. Soy abogado, bueno, abogado joven. Quisiera ofrecerle mi ayuda, y, hizo una pausa, sin cobrar nada, si de verdad está en una situación complicada. Ana lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Gratis? Perdone, pero, ¿por qué? Verá, respondió él, arrastrando una silla, estoy convencido de que la ley no debe estar solo al servicio de los ricos. Ya he defendido a personas sin recursos antes.
Al menos puedo asesorarla y luego usted decide si desea que trabajemos juntos. El corazón de Anna dio un vuelco. ¿Será que tengo suerte?, pensó. Lo invitó a sentarse. Él le contó sobre su experiencia, que acababa de terminar un posgrado, trabajaba en un pequeño bufete y buscaba ganar experiencia, incluso en casos sociales. Gracias, murmuró Anna, con los ojos llenos de lágrimas nuevamente. No sé cómo agradecerle. No se preocupe por eso, respondió Alexei. Cuénteme, ¿tienen un departamento a nombre de su esposo, pero usted también aportó dinero? Ana asintió y empezó a explicar, algo confusa, que todo se compró con el dinero de Igor y parte de sus ahorros. Alexei la escuchó atentamente y anotó algunas cosas. «Puedo ayudar», dijo al final. «Pero necesitamos reunir todas las pruebas posibles de que usted participó en la compra. No se deje intimidar. Si intentan asustarla, me avisa de inmediato». En los ojos de Anna brilló una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no sea el fin del mundo, pensó. Sin darse cuenta, tomó la mano de Alexei como si fuera un salvavidas. «Gracias, de verdad», susurró. «Pensé que ya estaba perdida». Intercambiaron números y acordaron verse nuevamente para revisar los papeles con más detalle. Ana salió del café sintiéndose un poco más ligera. No todo está perdido, se repetía. Por primera vez en días, sintió que al final del túnel podría haber una luz. Al día siguiente, Ana apenas logró terminar su jornada en el jardín de infancia. Por la mañana le había informado a la directora que posiblemente tendría que ausentarse por procesos judiciales y que tal vez necesitaría algunos días libres. La directora, una mujer mayor y amable, solo sacudió la cabeza con compasión al enterarse de que el esposo de Ana la había dejado. «Bueno, hijita», suspiró, «si necesitas, te doy unos días sin sueldo. A veces hay que resolver los problemas de la vida». Ana le agradeció y corrió a su cita con Alexei, nuevamente en la misma cafetería. Él ya la estaba esperando, con su portátil abierto y algunos documentos de derecho de familia extendidos sobre la mesa. Ana se sentó frente a él y colocó una carpeta con recibos y extractos bancarios que había logrado reunir en casa. «Bueno», dijo Alexei levantando la mirada, «¿te parece si nos hablamos de tú? Me es más fácil así». «Claro», aceptó Ana con una tímida sonrisa. «Reuní algunas cosas, aunque no tengo muchos documentos». Alexei revisó recibos, facturas y capturas de pantalla. «¿Tienes el contrato de compraventa del departamento?» «En casa, en una carpeta general. Pero todo está a nombre de Igor». «Yo solo firmé que estaba de acuerdo», se sonrojó un poco. «Puse parte del dinero, pero todos los pagos salían de su cuenta». «Entiendo», dijo Alexei mientras pasaba el bolígrafo por las hojas. «Entonces tenemos que reunir todo lo que demuestre tu aporte, recibos, mensajes, transferencias. Aunque parezca poco, es un argumento importante para el juez». «Buscaré más y te lo traeré», asintió Anna. «¿Y si Igor dice que yo no participé en nada?» Alexei juntó las manos. «Insistiremos en que hiciste el pago inicial, que era su esposa legal al momento de la compra y que se trata de bienes gananciales. Según el código de familia, tienes derechos. Pero, Ana, debes saber que ellos intentarán presionarte. Tu esposo tiene dinero y contactos». «Lo sé», murmuró. «Me da miedo. Su madre ya me amenazó diciendo que contrataron al mejor abogado. Que lo hagan. A veces, el mejor abogado no es más que un depredador al que se puede burlar si reunimos bien las pruebas», dijo él,
guiñándole un ojo para animarla. No te rindas, ¿vale? No tengo otra opción, suspiró Anna. Si no, me quedaré en la calle. Hablaron un rato más sobre los detalles. Alexei tomó notas, le explicó qué artículos de la ley podrían ayudarle. Ana lo escuchaba con atención, tratando de recordar cada palabra. El camino que tenía por delante no sería fácil. Al final, él propuso: ¿te parece si te acompaño a casa? Podemos hablar del próximo paso mientras caminamos. Ana aceptó. De pronto se dio cuenta de que, por primera vez desde que Igor se fue, sentía el apoyo de alguien. Salieron juntos y caminaron tranquilamente por la avenida, conversando sobre cosas sencillas. Ana supo que Alexei venía de una familia militar, que su padre había sido abogado antes de entrar al ejército y que eso lo había inspirado a seguir la carrera. Tras obtener su título, Alexei buscaba experiencia y tomaba cualquier caso, incluyendo causas sociales. Yo creo que el derecho no es solo un conjunto de artículos, decía mirando los coches pasar. También es una cuestión de moral. Si puedo ayudar a alguien y aprender al mismo tiempo, ¿por qué no? Ana sintió una cálida oleada de gratitud. Ella había crecido en condiciones humildes, nunca había conocido el dinero de verdad, por eso le dolían tanto las palabras de Igor cuando la llamaba una fracasada. Gracias, repitió cuando llegaron frente a su edificio. De verdad no sé qué haría sin ti. Para eso estamos, sonrió Alexei, poniendo una mano en su hombro. Y cuida tu salud mental. Los juicios suelen ser duros y sucios, pero saldremos adelante. Ana asintió y entró al portal. En su pecho, comenzaba a arder una pequeña chispa de esperanza. Quizás, después de todo, no estaba todo perdido. Esa misma noche, Igor la llamó. Su voz sonaba distante. Mañana paso a recoger mis cosas. Tengo que preparar todo para el divorcio. Presento los papeles la semana que viene. Llévate lo que quieras, respondió Anna, intentando sonar más tranquila de lo que estaba. Pero el departamento no lo entregaré hasta que lo decida un juez. ¿Un juez? Se sorprendió Igor. No tienes dinero para llevarme a juicio. ¿Qué crees que vas a conseguir? Todo esto es mío. Ya veremos, respondió Anna con frialdad, y colgó. Se quedó inmóvil, temblando por dentro. A ese hombre lo había amado con todo su corazón, habría dado todo por él. Y ahora se sentía traicionada, pisoteada. Pero también sentía una nueva fuerza, la decisión de luchar por su vida. Pasaron varias semanas. Bajo la guía de Alexei, Ana reunió bastantes documentos que probaban su aporte financiero en la compra del departamento. Cada recibo, cada transferencia ahora era valiosa. Alexei los revisaba y asentía. ¿Ves? Ya tenemos algo. Pero prepárate, Igor dirá que esto es insignificante y que él pagó todo lo demás. Lo sé, respondía Ana con resignación. Pero al menos tengo algo. La audiencia se acercaba. Ana escuchaba por boca de conocidos que Igor y su madre ya habían contratado a un abogado muy poderoso, famoso por devorar a sus oponentes. Su amiga Lena, al oír el nombre, soltó un suspiro. Sí, ese trabaja con gente adinerada. Dicen que sabe cómo arreglar cosas con los jueces. Ana se preparaba para lo peor, pero aún tenía esperanza en que Alexei resistiera. Y entonces ocurrió algo inesperado. Unos días antes de la audiencia preliminar, él la llamó por la noche, con urgencia en la voz. Tenemos que vernos en la oficina, dijo. Conseguí información sobre el negocio de Igor.
Parece que hay cosas turbias con los impuestos y el lavado de dinero. Ana se estremeció. ¿Qué significa eso? Un amigo mío en el departamento financiero me contó que Igor está bajo observación desde hace tiempo. Sospechan que usa empresas fantasma y que incluso podría haber usado tus datos para abrir cuentas. ¿Mis datos? Pero yo no firmé nada. Salvo algunos papeles que me pidió. Exactamente. Tal vez usó tus documentos y firmas sin que lo supieras para blanquear dinero. Hay que buscar pruebas, remarcó Alexei. Si las encontramos, tendremos un argumento muy fuerte en el juicio. La noticia dejó a Ana sin aliento. Pensaba que la traición amorosa era lo peor que podía pasarle, pero ahora resultaba que su esposo podía haberla implicado en delitos financieros. Era aterrador. ¿Y cómo encontramos pruebas? Piensa, le dijo Alexei, ¿tienen algún ordenador viejo? ¿Papeles guardados? Hay que revisar todo. Si demostramos que pasaba dinero por tu nombre, pueden procesarlo. Aunque también puede salpicarte. Habrá que ser astutos. Ana recordó una computadora antigua que usaban años atrás. Estaba guardada en el trastero. Igor llevaba años usando solo el portátil. Quizás aún quedaban archivos allí. Esa misma noche, Ana se sentó rodeada de cajas y carpetas viejas. Encontró el viejo CPU, lo conectó al monitor y, conteniendo la respiración, comenzó a revisar los archivos. Por suerte, el ordenador encendió. Aparecieron múltiples carpetas, fotos, videos, música, documentos antiguos. Ana revisó una por una todo lo que pudiera tener relación con los negocios de Igor. Pasaron horas sin encontrar nada relevante, hasta que finalmente se topó con archivos llamados Informe 2019, Transacciones 2019-2020. Al abrirlos, encontró enormes tablas con movimientos de dinero y cuentas bancarias. Algunos documentos estaban a su nombre de soltera. Las fechas no coincidían con ninguna firma que ella recordara haber hecho. Las sumas eran de cientos de miles, incluso millones de rublos. Dios mío, susurró. Realmente me usó como pantalla. Le temblaban las manos. Copió todo en una memoria USB, hizo capturas de pantalla y también imprimió varios documentos. Las fechas coincidían con los meses en que Igor y sus socios supuestamente hacían inversiones por una empresa que, al parecer, era parte de un esquema para evadir impuestos. ¿Cómo pudo hacerme esto? Lloraba Ana. ¿Cómo se puede ser tan cruel con alguien que te amó? Al día siguiente, llevó todo a Alexei. Él pasó medio día estudiando cada cifra. Sí, confirmó al terminar. Esto es serio. Si todo es como parece, Igor está en riesgo de enfrentar cargos. Esto puede cambiar por completo el juicio de la propiedad. ¿Y si se enfada? Temía a Ana. ¿Y si se venga? Presentaremos esto como prueba de sus maniobras. El juez podría verte con más compasión si entiende que Igor intentó usar a su esposa como cómplice. Pero cuidado, podrían intentar sobornarte o asustarte. Ana asintió. Sentía una amarga satisfacción, la verdad salía a la luz. Quería dejar en evidencia a Igor, pero nunca imaginó que el asunto fuera tan grave. Esa misma tarde, Ana recibió una llamada de Vika, la amante de Igor. Al ver un número desconocido en la pantalla, contestó con cautela, y del otro lado se oyó una voz burlona. Ana, soy Vika. ¿Qué estás buscando, Igor es mío. Vamos a tener un bebé. Déjanos en paz. Él no tiene tiempo para juicios,
así que acepta la realidad. No me estoy metiendo con ustedes, respondió Anna con frialdad. Pero tengo derechos sobre esta propiedad y pienso defenderlos. Vika soltó una risita despectiva. ¿Así que vas a llegar hasta el juicio? Perfecto. Pero si empiezas a armar escándalos, te vas a arrepentir. Ya veremos, respondió Anna, y colgó. Aún le temblaban las manos, pero en el fondo se sentía más tranquila que antes. Tengo una carta fuerte, pensaba. El dolor de la traición seguía, pero ahora le acompañaba la convicción de que no se dejaría aplastar tan fácilmente. Finalmente, llegó el día de la audiencia en el juzgado del distrito. Anna casi no durmió la noche anterior, pasó horas repasando los documentos que había preparado junto a Alexei. En su interior, todo era un torbellino de emociones, miedo, ansiedad, determinación. Pero, a pesar de todo, sentía una fuerza que la empujaba a seguir adelante. Por la mañana, vestida con un sencillo pero elegante vestido, Anna entró al edificio del tribunal. En el pasillo ya la esperaba Alexei, en traje y corbata, con una sonrisa contenida. Parecía nervioso también, pero se esforzaba por mostrar seguridad. «Hola», dijo ella en voz baja. «¿Listo?» «Claro», respondió él con energía, hojeando la carpeta de documentos. «Todo va a estar bien. Solo mantente tranquila y habla con seguridad». En ese momento, aparecieron Igor y Margarita Pavlovna, acompañados por su famoso abogado. Con ellos venía también Vika, con el mentón en alto y acariciando ostensiblemente su vientre. Al ver a Anna, Vika le sonrió con desdén, como si ya se sintiera victoriosa. Igor ni siquiera la miró. Margarita, en cambio, levantó la voz en todo el pasillo. «Prepárate, niña. La jueza no tardará en poner cada cosa en su sitio». Anna sintió hervir la sangre, pero se obligó a mantenerse serena. Alexei le tocó suavemente el brazo y le susurró. «No te enganches. Solo quieren provocarte. Falta poco para que todo empiece». Minutos después, todos entraron a la sala. Detrás del estrado se sentó la jueza Valentina Semyonovna, una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante y facciones firmes. Era conocida por ser estricta e incorruptible, lo que dio a Anna y a Alexei un atisbo de esperanza. Si esta jueza no se dejaba comprar, las cosas podían salir bien. La audiencia comenzó. El abogado de Igor fue el primero en hablar. Con tono altivo y seguro, intentó demostrar que el departamento fue comprado únicamente con dinero de su cliente, que Anna no había hecho aportes significativos y que su demanda era un intento patético de enriquecerse. Su voz resonaba en la sala. «Su señoría, este caso es claro. Mi cliente adquirió la propiedad con su esfuerzo. Tomó la hipoteca, hizo los pagos. La demandante, señaló a Anna, solo finge haber participado. Lo único que aportó fueron cantidades insignificantes. Es, en resumen, una parásita». Margarita Pavlovna escuchaba con expresión satisfecha, lanzando miradas de desprecio a Anna. Vika, sentada al lado, seguía acariciando su vientre como si quisiera recordarles a todos que Igor pronto tendría una nueva familia. Finalmente, fue el turno de Alexei. Se levantó, erguido y seguro. «Honorables magistrados, tenemos una visión distinta. Primero, presento ante el tribunal documentos que demuestran que la señora Anna Goroskova hizo un aporte importante como pago inicial del departamento y además contribuyó regularmente a los gastos del hogar. Aquí están los extractos bancarios que lo prueban». Alexei colocó con cuidado los documentos frente a la jueza, recibos, capturas de transferencias.
Ella frunció el ceño mientras examinaba los papeles. Solicito a la parte demandada que comente estos documentos, dijo la jueza. Son cantidades menores, su señoría, respondió el abogado de Igor con desdén. 50.000, 100, 200, no cambian nada. Para personas de bajos ingresos, esas cifras no son despreciables, observó la jueza. Continúe. En segundo lugar, prosiguió Alexei, presentamos pruebas de que el señor Igor Goroskov utilizó a su esposa en operaciones financieras irregulares. Lavado de dinero, evasión de impuestos, todo a través de una cuenta registrada a su nombre. Pedimos que se adjunten al expediente los archivos encontrados en un ordenador en la residencia común, así como los extractos bancarios correspondientes. Un murmullo recorrió la sala. La jueza alzó las cejas. Igor empalideció. Margarita fulminó a Alexei con la mirada. Vika se removía en su asiento, visiblemente incómoda. El abogado intentó objetar. Objeción, su señoría. Estas acusaciones son infundadas. No hay pruebas concluyentes. Al contrario, dijo Alexei abriendo las manos, las pruebas están aquí. Son documentos digitales, mensajes personales, tablas contables y movimientos bancarios. Todos los documentos llevan fechas y nombres. Incluso se sospecha que las firmas fueron falsificadas por el señor Goroskov. La jueza, ajustándose las gafas, comenzó a revisar las pruebas. En la sala reinaba un silencio tenso, solo interrumpido por el crujir del papel. A medida que leía, su expresión se volvía más seria. Parte demandada, dijo al fin, ¿desea comentar estos materiales? El abogado de Igor, titubeando, sugirió que se verifique la autenticidad y que no pueden usarse como base para acusaciones tan graves. Pero estaba claro que aquello había sido un golpe inesperado. Igor miraba a Anna con furia. Margarita le murmuraba cosas al oído. Vika ya no sonreía. El tribunal tomará en cuenta estas nuevas circunstancias, declaró la jueza. Es posible que los documentos sean remitidos a las autoridades competentes para una investigación penal. Continuemos con el proceso. Durante unos minutos, Igor y su abogado intentaron desestimar las pruebas, acusando a Anna de manipular documentos. Pero Alexei, tranquilo, explicó que los archivos originales estaban en el disco duro, con firmas digitales, y que si el tribunal lo requería, se haría una pericia informática. El tono arrogante de la parte contraria se fue desinflando. El ambiente en la sala cambió. La balanza parecía inclinarse hacia Anna. La jueza cerró la carpeta, consultó su reloj. Declaró un receso de 30 minutos. Luego escucharemos los alegatos finales. Todos salieron al pasillo. En los ojos de Margarita e Igor se leía la preocupación. Vika tomó a Igor del brazo y le susurró con agresividad. ¿Qué fue eso? ¿También me vas a arrastrar en esto? Igor la miraba sombrío, sin saber qué decir. Anna y Alexei se apartaron a un rincón. Ella le susurró. ¿Crees que esto funcione? Parece que sí. La jueza está interesada. Con suerte, Igor tendrá que responder no solo por el divorcio, sino también por delitos financieros, dijo él. Pero mantente alerta. Todavía pueden tener algunas bajo la manga. Ya no tengo miedo, respondió Anna, aunque el corazón le latía con fuerza. Solo quiero justicia. El receso pasó volando. Todos volvieron a ocupar sus asientos en la sala. La jueza, ahora con semblante más reposado, anunció que estaba lista para emitir un veredicto preliminar sobre el tema patrimonial.
En los rostros de Igor y Margarita era evidente que esperaban una victoria rápida contra Anna, pero las tornas habían cambiado. Bien, comenzó Valentina Semyonovna, mirando los documentos, el tribunal ha considerado todas las pruebas presentadas. Se ha establecido que la demandante efectivamente hizo aportes monetarios a la compra del inmueble y cuenta con confirmaciones tanto escritas como electrónicas. Por lo tanto, la afirmación de que la propiedad es exclusiva del demandado se considera infundada. Igor y Margarita se pusieron lívidos. Vika los miraba confundida, como si buscara una explicación. La jueza continuó. Además, los documentos aportados revelan indicios de maniobras financieras irregulares por parte del señor Goroskov y terceros relacionados. Estas circunstancias, aunque no se juzgan en este proceso civil, serán tenidas en cuenta para la división de bienes y pueden derivar en una investigación penal por separado. La tensión en la sala aumentó. Alexei le apretó la mano a Anna con fuerza. Ella sentía que el corazón le iba a estallar. La jueza hizo una breve pausa, luego miró a los presentes. A la luz de lo anterior, este tribunal ordena la incautación temporal de la propiedad en disputa para evitar su uso con fines de evasión fiscal u otras actividades fraudulentas. La titularidad definitiva del bien será decidida una vez concluya la investigación adicional. Asimismo, se acepta la demanda de la señora Goroskova, se le reconoce como parte legítima de la operación de compraventa y quedan sin efecto todas las pretensiones patrimoniales en su contra. Un grito ahogado escapó de Margarita Pavlovna. Igor se desplomó sobre el banco, completamente pálido. Vika, furiosa, se levantó de golpe, tomó su bolso y soltó un quejido de dolor, probablemente por su embarazo, pero nadie fue en su ayuda. Todos estaban paralizados por la resolución. ¿Qué significa esto?, gritó Igor, perdiendo el control. ¿Cómo que van a quitarme el departamento? Ya no es solo suyo, respondió la jueza con frialdad. Usted está bajo sospecha de delitos financieros, y esto requiere un tratamiento más profundo. Pero, Igor tartamudeaba. Margarita comenzó a gritar improperios al tribunal, lo que obligó a la jueza a interrumpirla con una advertencia de desacato. La sesión ha concluido, anunció golpeando el mazo. Los documentos relacionados con las operaciones financieras serán enviados a las autoridades competentes. Anna, todavía en estado de shock, miró a Alexei. Él le sonrió y asintió. Lo logramos. No solo ganamos, también descubrimos su lado más oscuro. Sí, murmuró ella como en trance, con lágrimas de alivio en los ojos. Al salir del tribunal, Igor y Margarita se quedaron en las escaleras, completamente derrotados, discutiendo entre murmullos. Vika, con el rostro descompuesto, le gritaba a Igor. Me prometiste que lo tenías todo controlado. ¿Cómo pudiste fallar así? Estoy esperando un hijo tuyo. Cállate. Déjame en paz. Le gritó Igor, soltándose de su brazo. Vika se alejó con furia, dejándolos discutiendo en plena calle. Anna y Alexei se detuvieron junto a la verja del juzgado. El aire otoñal acariciaba el rostro de Anna, mientras su cabello volaba al viento. Sintió como una sensación de libertad se abría paso dentro de ella, todo había terminado. Bueno, casi todo, aún quedaba una investigación abierta, pero al menos, ya no era acusada, ni una víctima silenciosa. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Y ahora?, preguntó Alexei suavemente. ¿Lista para empezar una nueva vida? Anna se volvió hacia él con una sonrisa tímida. Sí, y te estoy muy agradecida. Nunca pensé que terminaría en medio de una tormenta así.
La tormenta ya está pasando, dijo él, tocando su mano con delicadeza. A veces, la justicia sí existe. Aunque rara vez. Se miraron unos segundos en silencio. Ana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que extrañaría la presencia de ese hombre cálido y confiable. Apenas una semana después, comenzaron a circular rumores en la prensa sobre un empresario conocido investigado por evasión de impuestos y lavado de dinero. Ana no fue implicada, la declararon víctima de los hechos. Según conocidos, Margarita hacía malabares para sacar a su hijo del embrollo legal, mientras Igor corría entre interrogatorios y abogados. Vika, al ver que el dinero de Igor podía desaparecer, desapareció ella también, dejándolo solo con sus problemas. Ese mismo mes, Ana empacó sus cosas y se mudó a otro departamento que pudo alquilar gracias a la ayuda temporal de Alexei. No quería seguir viviendo entre paredes que le recordaban la traición y la humillación. Volvió a su trabajo en el jardín de infancia, necesitando tiempo para sanar. Alexei, por su parte, le propuso que pensaran juntos en un plan a futuro. Mientras seguía el caso legal de Igor, también se movía para que Ana recibiera una compensación justa por los bienes. Pero lo más importante era que ella, poco a poco, volvía a la vida. El tiempo pasaba, las heridas comenzaban a cerrar, y a su lado tenía a alguien que no solo era su abogado, sino su apoyo, su amigo. Tal vez, con el tiempo, algo más nacería entre ellos. Al menos, Ana lo esperaba. Durante un paseo por la ribera del río Moscova en una tarde libre, Ana pensó que la vida, de manera extraña, le había dado una segunda oportunidad. Nunca se sabe dónde se pierde y dónde se gana, recordó un viejo dicho. Lo importante es no tener miedo de luchar por la verdad. En su interior, seguía siendo esa joven amable y sensible, pero ya no era ingenua. La traición de Igor la había hecho más fuerte, le había forjado el carácter. Y la resolución final del juicio le enseñó que si uno no se rinde y sabe defenderse, puede alcanzar la justicia incluso cuando se enfrenta a dinero e influencias. Y así, una tarde cualquiera, saliendo con Alexei del edificio del juzgado donde recogían los últimos documentos, Ana sonrió de pronto. Sintió dentro de sí el florecimiento de la libertad. Al girar la esquina del patio, vio a Igor y a Margarita encorvados, apoyados contra la pared, con la mirada apagada. Margarita la miró con odio, pero Ana ya no sintió nada. Solo caminó a su lado, tomó la mano de Alexei y respiró profundamente. Ahora tenía un futuro nuevo, sin mentiras, sin dolor, sin humillaciones. Y con un hombre firme, junto al cual podía sentirse segura. Estaba convencida, su nueva vida apenas comenzaba.